nosotros tenemos que reconocer que hay cosas que pasan en un de repente. Por ejemplo, uno se pone a ver los hijos, en un de repente están pequeños y de repente uno ve que ya están grandes. Eso es impresionante, ¿verdad? Uno piensa como que dura muchos años, que están bebecitos, pero en un instante ya los hijos crecieron y ya son adultos. Son jóvenes ya maduros que eligen su propia vida. De esa misma forma estamos viendo cómo de repente una persona está sana alrededor nuestro y de repente una mala noticia de que ría una enfermedad catastrófica. Y eso hablábamos hace poco, de cómo antes la persona se enfermaba de una gripe mala, de un dolor de espalda, de cabeza, pero ahora no. Ahora estamos oyendo personas jóvenes, viejas, no importa la edad, noticias una tras otra, de que si cáncer, de que si riñones, de que cerebro, derrames, infartos. Definitivamente se ha incrementado el tiempo de los principios de dolores, como que todo va agudizando. Indefectiblemente eso lleva a la humanidad a tomar decisiones, porque nosotros como seres humanos que estamos en la tierra y que somos pasibles de cualquiera de esas enfermedades, aunque declaramos que no a nosotros, pero sí sabemos que no estamos exentos de ello, porque estamos aquí, estamos en la tierra de los vivientes, y como tales tenemos que entender que tiene que haber una posición interna en nuestras vidas para poder enfrentar lo que está ocurriendo. Y es algo que lo dice la palabra. O sea, estamos viviendo principio, imagínense, ese es solo el principio de dolores. Personas sufriendo, personas que amamos entrañablemente, están padeciendo situaciones, muy difíciles, y es imposible que no nos afecte también a nosotros, porque nosotros amamos a las personas que nos rodean. Entonces el tiempo que atravesamos nos está poniendo contra la pared. El tiempo que atravesamos nos está llevando a tomar decisiones con nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Estamos caminando sin pensar en que hay cosas mucho más profundas que las cosas naturales de este mundo que nosotros enfrentamos cada día. La humanidad vive tiempos terribles y yo no puedo decir que van a mejorar porque les estaría mintiendo. Todo va a ir de peor en peor porque eso nos los anuncia aquel que dice el final desde el principio, que es nuestro Señor. Ha dicho que eso irá de peor en peor. ¿Cuál será la diferencia ante estas cosas? Las decisiones que tú y yo tomemos con nuestras vidas. Y hablar de decisión, yo quiero hablarles, al hablar de decisión, del Gólgota, del monte del Calvario. Cuando en tiempo de Poncio Pilato, procurador de Judea, habían 3 hombres crucificados, 3 hombres en una cruz. Uno, el que estaba en el centro, sin haber cometido pecado. Uno, el enviado de Dios para salvar la humanidad. Yahshua el Mesías, Jesucristo, colgado en un madero, en medio de 2 criminales, un ladrón a la izquierda y un ladrón a la derecha. Y ese fue un lugar de decisiones. Un lugar donde una decisión salvó a un criminal y una decisión llevó al infierno por una eternidad a otro criminal. Ambos en la misma condición, ambos a la misma distancia del Salvador de sus vidas, ambos ladrones, rebeldes a la autoridad, ambos 2 delincuentes perdidos. Y los 2 estaban en el mismo lugar, ahí en el Gólgota, cerca del Mesías, de Jesús de Nazaret. Ahí estaba él, al lado de estos 2 delincuentes. El hombre que no cometió pecado, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y aquí vemos que este cuadro representa toda la humanidad, te representa a ti y me representa a mí. La humanidad que puede estar cerca del Señor y que puede recibir y reconocer que Él es el Salvador de su vida.
y aquella parte de la humanidad que también puede estar cerca de él, pero puede decir, no me interesas. Y esto fue lo que vimos que sucedió aquí cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario. Dos ladrones habían cometido los mismos hechos de sedición, y uno le dijo sí al Señor y el otro le dijo no al Salvador de su vida. ¿Qué hizo la diferencia entre estos dos ladrones? La actitud frente al Mesías que tomó cada uno de ellos. Y yo me pregunto, ¿cuál es la actitud que estás tú tomando frente al Mesías? Cuando tú oyes la palabra que te habla de Él, ¿cuál es la actitud? ¿Cómo está tu corazón? ¿Lleno de incredulidad, de rechazo, de burla quizás? ¿O tienes un corazón humilde que dice, wow, Él es el único que puede salvar mi vida de la destrucción? Puedes estar lejos del Señor, nunca haberlo recibido, nunca haberlo siquiera considerado por una u otra excusa humana y a veces hasta satánica. O puedes haberlo aceptado y puedes estar entendiendo y creyendo que estás cerca de Él y que ya Él te salvó. Sin embargo, puede no ser así, sino que puedes estar bajo un engaño porque estás entendiendo las cosas a tu manera y no a la manera que están establecidas en la palabra. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Y vamos a leer del verso 39 al 43 para que podamos apreciar con mayor claridad esta escena. Yo quiero que ustedes se imaginen, sean creativos en su mente y se imaginen esta escena. El Hijo de Dios colgado en un madero en el centro, allí crucificado, el santo, el puro, el sin mancha, aquel que vino por mi pecado, por tu pecado, no habiendo nunca pecado, junto a dos delincuentes que estaban ahí colgados por su pecado, porque lo hicieron mal, porque habían fallado y estaban recibiendo la consecuencia de su pecado, la consecuencia de que eran ladrones, sediciosos, se habían rebelado en contra de la autoridad. Y por eso estaban pagando las consecuencias y estaban ahí crucificados. El Mesías no había hecho nada mal, pero los otros dos sí, se merecían lo que le estaba pasando. La palabra de Dios dice lo siguiente: uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, óyeme, es que no temes a Dios, óyeme, se lo agregué yo, es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena, y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, refiriéndose al Mesías, no ha hecho nada malo. Y decía, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Y Jesús le dijo, yo te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos que darnos cuenta cómo uno se seguía burlando, habiendo hecho los dos el mismo delito, estando crucificados los dos por su pecado. Uno le dijo, óyeme, sálvate, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro reacciona y le dice, óyeme, pero es que tú no temes a Dios, tú no te das cuenta que ese está ahí sin haber hecho nada, pero tú y yo estamos aquí por lo que hicimos. Entonces se dirige al Mesías, al Salvador, y le dice, acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino. Di conmigo, cuestión de actitud. Ambos en el mismo cuadro tuvieron dos actitudes totalmente diferentes. Entonces vamos a ver qué sale, qué viene a nuestras vidas cuando nosotros nos damos cuenta de la actitud de este ladrón que no quiso arrepentirse, de este ladrón que aún viendo que el Salvador de la humanidad, porque probablemente este hombre tiene que haber escuchado de todo lo que el Señor había hecho, que había sanado, que había resucitado de entre los muertos a personas, que había liberado a los cautivos, porque el Señor duró en la tierra 3 años haciendo milagros y prodigios. Él tiene que haber escuchado de todo lo que sucedía a través de él. Y el hombre allí, lo primero que vemos es que nos enseña que una persona puede estar muy cerca del Salvador, muy cerca de Él, y no recibir la salvación.
Este hombre, el que se condenó por su actitud errada, estaba a la misma distancia del otro, estaban cerquísima del Mesías. Podían verle su rostro ensangrentado, podían verle su corona de espinas puesta en su cabeza. Podía ver cómo los fariseos, los saduceos se burlaban de él, una parte de ellos. Aquellos cultos, aquellos que tenían la autoridad. Allí, en ese momento, se cumplía la palabra que dijo el profeta Isaías en el capítulo 53, verso del 3 al 12. Allí estaba el Mesías, ¿cómo? Despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores lo que él soportaba. Y nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus llagas hemos sido curados. Allí estaba el Mesías, como muchísimos cientos de años antes lo había profetizado Isaías. Dice, todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahweh descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue oprimido y él se humilló y no abrió la boca. Como un cordero al degolladero era llevado, y como oveja que ante los que la trasquilan está muda, tampoco él abrió su boca. Tras arresto y juicio fue arrebatado, y de sus contemporáneos, ¿quién se preocupa? Fue arrancado de la tierra de los vivos por las rebeldías de su pueblo, y ha sido herido. Ahí estaba el Mesías entre dos ladrones, y este hombre, estando cerca de él, lo injuria, se burla. Si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Cuántos podemos estar expuestos a la palabra del Señor? ¿Cuántos podemos estar cerca del Señor a través de las personas que habitan en nuestra propia casa muchas veces? ¿Cuántos hemos oído su palabra porque Él mismo es la palabra y lo hemos despreciado y lo hemos desechado? ¿O cuántos, aún entendiendo que sí lo tenemos en el corazón, caminamos dando un testimonio que para nada nos habla de Él, sino todo lo contrario? Este hombre, el ladrón de la izquierda, el ladrón que no se arrepintió, probablemente lo vio actuar una y otra vez, cómo no se defendía, cómo lo acusaban, y como acabamos de leer, íbamos como cordero al matadero sin abrir su boca. Este hombre probablemente lo escuchó decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lo oyó, quizás no lo escuchó. Ellos morían llenos de culpa por ser dos malhechores. Sin embargo, nuestro Mesías moría por ellos mismos. Este hombre pudo haber escuchado, pudo haber reconocido que Él era el Salvador de su vida. Este hombre pudo haberle dicho, Señor, yo te necesito, yo lo he hecho mal, pero yo en este momento me arrepiento, sálvame. Este ladrón de la izquierda pudo haber reconocido que necesitaba la salvación que solamente ese hombre que tenía a su lado en la cruz del Calvario podía darle. Y muchas veces nosotros en la tierra tenemos tan cerca al Mesías que puede salvar nuestras vidas, y lo desechamos porque pensamos que de qué tenemos que ser salvos si no robamos, si no matamos, si no hacemos nada mal. Oh, yo voy a la iglesia los domingos, yo me congrego, yo estoy en un discipulado, yo sirvo al Señor. Sin embargo, el corazón
está lejos, crucificado entre estos dos ladrones. Y podemos ver cómo una persona puede hasta en el último momento de su vida perder su salvación. Cómo en el último momento de su respirar en esta tierra puede perder la oportunidad de pasar una eternidad al lado del Señor. Vuelve y di conmigo, es cuestión de actitud. El ladrón de la izquierda rechazó al Mesías. Y realmente uno tiene que preguntarse, ¿cómo uno puede pensar que rechazando al Rey del cielo puede ir y entrar a ese cielo? ¿Cómo podemos pensar que lo que le costó al Señor, que fue entregar su Hijo a que muriera en la cruz del Calvario y derramara su sangre para que nosotros tuviésemos la oportunidad de entrar al cielo, el mismo Señor lo va a menospreciar? Amados, tenemos que reaccionar. Es un plan que Dios ideó para que nos vaya bien. Es un plan que Dios ideó para que estemos bien en la tierra y tengamos entrada segura al cielo cuando de ella salgamos. Esto no es un juego, tampoco una fantasía ni un invento de los hombres. Es una realidad. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y lo hizo entre dos ladrones, y uno tomó la decisión correcta y el otro tomó la decisión incorrecta y se perdió para siempre. De la misma manera, si tú y yo tomamos la decisión incorrecta, podemos perdernos para siempre, porque hay un día de Dios, hay un día donde se terminará su gracia y su misericordia. En segundo lugar, nosotros tenemos que reconocer que el ladrón de la izquierda quería salvarse. Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Pero de qué quería salvarse este hombre? Este hombre quería salvarse de la muerte física. Él quería que, si él era hijo de Dios, lo desmontara de esa cruz. Es decir, que este ladrón de la izquierda, que no se salvó, quería que las cosas fueran a su manera. Si tú eres hijo de Dios, sálvanos, sálvate y sálvanos. Es decir, no me interesa más nada que no sea que tú me apees de esta situación. Y así nos pasa a los seres humanos. Tú eres Dios, pues resuélveme este problema. Tú eres Dios, solucioname este problema que yo estoy atravesando para yo ver si es verdad que tú eres Dios. ¿Cuántas veces nosotros buscamos al Señor para que nos solucione el problema que nos acontece? Para salir de esta situación que no la resisto, que no la soporto. El Dios de gaveta. Tengo el problema, abro la gaveta. Aquí está Dios para solucionármelo. Pero lo guardo cuando se resolvió mi situación. Eso pasaba aquí. Este hombre, a su manera propia, no a la manera de Dios. O sea, este hombre no le había resplandecido en su mente que Dios había ya dejado escrito la manera en que había que hacer las cosas. Él quiso hacerlo a su manera. Le pidió a Dios, al Mesías que estaba ahí, la salvación bajo sus propias reglas, bajo su propia forma de ver las cosas y de pensar. ¿Cuántos hijos de Dios hay así actualmente? Se dicen hijos de Dios, pero no oran, pero no estudian la palabra, pero no quieren morir a su carne, no quieren morir a su vieja naturaleza y quieren seguir haciendo las cosas tal como las hacían antes de decir que tenían al Señor. Entonces, ¿dónde está el hacer las cosas al modo en que el Señor ha establecido? Estamos igualitos que este hombre. Sálvame. Amados, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hoy es día de decisiones. Frente a tanta adversidad, frente a tanta incertidumbre que existe en este tiempo, vamos a tomar las decisiones correctas.
El Mesías tuvo que morir en la cruz del Calvario. Nos amó el Padre con un amor tan profundo, tan grande, tan incomprensible, que envió a su Hijo para que derramara su sangre y tomara nuestro lugar, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero te es necesario abrazar al Mesías, no de labios, sino con un corazón verdaderamente rendido y dispuesto a decirle: Señor, no es como yo digo, es como tú dices. Señor, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Día de decisión. Podemos rechazar al Mesías y llegar a vivir las consecuencias terribles que vendrán a nuestras vidas. Nosotros teníamos una cuenta pendiente antes de venir al Señor. Era el pecado y las consecuencias de ese pecado, porque la paga del pecado es muerte. Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos al Señor, esos pecados son borrados. Cuando aceptamos a Jesucristo como el único camino, la única verdad y la única vida, esos pecados dejan de existir. Si tú estás en el Señor, si ya lo recibiste, también tienes una cuenta pendiente. Si caminas en independencia, haciendo las cosas como tú quieres hacerlas, porque es cuestión entre Dios y yo. Porque Dios a mí me habla y yo sé lo que Dios me está diciendo, y no quieres someterte y adaptarte a las normas establecidas en las Escrituras. El Señor nos regaló al Hijo. Jesucristo es una dádiva de Dios para nosotros, para traer salvación y vida eterna. Estábamos muertos y el Señor nos dio la solución. Jesús de Nazaret, Yahshua, el Mesías, para que al aceptarlo como Señor y Salvador tuviésemos vida eterna. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir: estoy separado del mundo. El mundo para mí es un muerto, yo para el mundo un muerto. No me interesa nada fuera del Señor. Mi vida es el Señor. Y esto conlleva, amados míos, un cambio de vida, una transformación de actitudes, cambios sustanciales en nuestra forma de pensar y por vía de consecuencia de actuar. No podemos seguir siendo quienes éramos, pero para poder lograr ese cambio y esa transformación, nosotros tenemos que estar cerca de Él. Y para estar cerca de Él tenemos que estar orando, humillados en su presencia, clamando su misericordia todos los días de nuestras vidas, escudriñando las Escrituras. Y yo quiero que tú mismo te analices en esta noche. Si realmente tú vives dependiendo de tu Señor, valorando el sacrificio de la cruz, o si realmente todavía estás preso del sistema de este mundo. Si realmente las normas que establece el mundo son las que te gobiernan, o has sido libre de esa demanda, de esa imposición que el mundo trae a tu vida. Este ladrón, el de la izquierda, nunca fue transformado. Este ladrón de la izquierda nunca tuvo paz, porque no quiso aceptar a aquel que estaba tan cerca de él, pagando el precio para que él pudiera entrar al reino de los cielos. Sin embargo, el otro, el ladrón de la derecha, tomó la decisión correcta. Y si nosotros analizamos, nos damos cuenta cómo las Escrituras registran casos fundamentales, sustanciales, donde nosotros podemos ver conversiones de personas de manera genuina. La Escritura registra que cuando el apóstol Pedro predicó, 3,000 se convirtieron. Amados, y si las Escrituras lo registran, es porque verdaderamente fueron conversiones de verdad, de vida transformada, de vida permanentemente diferentes, porque tuvieron un encuentro con el Mesías Salvador, porque estaban cerca de Él y pudieron verlo y pudieron identificar su sufrimiento, su dolor, su padecimiento, siendo Dios única y exclusivamente para traer todo el bienestar del cielo a nuestras vidas y traer una posibilidad donde la imposibilidad estaba levantada delante de
la humanidad. ¿Cómo rechazar al Mesías? ¿Cómo seguir viviendo diciendo que lo tenemos, pero haciendo las cosas a nuestra manera? Muchos mueren por sus delitos y pecados, amados. Muchos están perdidos sin esperanza. El dolor en la humanidad va de aumento en aumento. Cosas terribles están pasando y seguirán pasando peores. ¿Cuál es la decisión que estás tomando? ¿Cuál es la actitud que estás mostrando? El ladrón de la derecha tomó la decisión correcta. Sus ojos espirituales fueron abiertos y pudo entender que la única salida de su vida, el único camino al cielo, era ese hombre a su lado, derramando su sangre completa para poder abrir ese camino para que él pudiera ir al cielo por una eternidad. El Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas dicen que los dos injuriaban al maestro. Los dos injuriaban, es decir, hablaban mal, maldecían, proclamaban improperios en contra del Señor, lo ultrajaban. Los dos, pero uno, el de la derecha, se arrepintió. Este ladrón que estaba ahí a la derecha del Mesías no siguió igual. Se arrepintió, cambió su lenguaje, cambió su forma de hablar hacia el Señor, reconociendo que era su única esperanza. Un corazón que había estado endurecido como un callo. El original de esta palabra es calus, que significa callo. Usted ha tenido callos, usted se lo clava y eso es una piel muerta, usted no siente nada. Así se pone el corazón, y así estaba el corazón del ladrón de la izquierda, endurecido, no sentía nada, no podía darse cuenta de lo que estaba pasando en ese Gólgota, en ese monte del Calvario, que ahí lo que estaba ocurriendo se trataba de vida y se trataba de muerte. Estaba insensible, pero el de la derecha se arrepintió. Y lo primero que vemos es que este hombre empezó a tomar conciencia de quién era Dios y que un día tenía que ir a darle cuenta, que un día iba a estar frente a Él, iba a tener que darle cuenta de todos sus hechos. Empezó a temer al Señor y a sentir un peso de responsabilidad delante de Él. Empezó a reconocer que Él era el Señor. ¿Cuántas personas pecan y hacen lo que quieren y no piensan que un día estarán frente al Señor, que un día tendrán que rendirle cuentas al Señor por lo que están haciendo en su vida en esta tierra? Pero cuando el Señor entra en tu vida, tú descubres que no puedes seguir igual, que tú no le quieres fallar a Dios, te das cuenta y reaccionas que un día le vas a dar cuenta de qué hiciste con tu vida, porque delante de Él todas las cosas están desnudas y un día te las va a cuestionar, te las va a preguntar. Y la palabra de Dios nos dice que el principio de toda la sabiduría es el temor al Señor. ¿Cuántos sabios en este mundo? ¿Cuántos inteligentes? ¿Cuántas personas hábiles? Y no se dan cuenta que esa sabiduría no tiene nada que ver con la verdadera sabiduría. La sabiduría es esa que nos lleva a reconocer que todo lo que conocemos lo tenemos que poner en práctica. Este ladrón conoció al Señor y lo puso en práctica. Ese conocimiento, eso que estaba aquí en el intelecto, lo puso por obra, lo puso en práctica, porque empezó a temer al Señor y a darse cuenta de que un día iba a ser demandado y confrontado
por sus hechos en esta tierra. Por eso el libro de los Proverbios, en el capítulo 1, verso 7, dice que el temor de Yahweh es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Somos necios cuando nosotros no estamos caminando en el temor del Señor. La sabiduría que es según Dios es el grado más alto del conocimiento. A mí no me hablen de otro conocimiento. La sabiduría de Dios es lo más alto, el conocimiento más alto que un ser humano puede tener. Y la ignorancia de Dios y de su palabra es el grado más alto de la ignorancia que puede tener un ser humano. Y conmigo, la sabiduría es el temor al Señor. La carta a Santiago nos dice lo siguiente, en el capítulo 3: hay entre vosotros quien tenga sabiduría o experiencia, que muestre por su buena conducta las obras hechas con la dulzura de la sabiduría. Pero si tenéis en vuestro corazón amarga envidia y espíritu de contienda, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Tal sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrena, natural, demoníaca. Pues donde existen envidias, espíritu de contienda, allí hay desconcierto y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es en primer lugar pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y buenos frutos, imparcial, sin hipocresía. Frutos de justicia se siembran en la paz para los que procuran la paz. ¿Qué estamos viendo, amados? El que le teme a Dios es lleno de una sabiduría que es celestial. Y esa sabiduría que es celestial nos hace mostrarla al mundo, a quienes nos rodean. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, que es el temor al Señor, no somos personas que pelean, ni que contienden, ni que viven envidiando, ni que murmuran, ni que tienen ira. Nada de eso, amados, porque reposa en nosotros la sabiduría divina que nos lleva a la paz, a ser amables, a ser complacientes, a tener gozo, a tener una vida completamente distinta. Es una sabiduría, amados, que viene de Dios, que viene del cielo. Es la manera de usar el conocimiento de la forma correcta. Por último, nosotros vemos que este hombre no solamente empezó a temer a Dios, sino que también reconoció que era un pecador. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Nosotros no merecemos esto. Es decir, que reconoció lo que estaba mal en él. Por eso el Señor pudo abrirle el cielo. Es necesario que renuncies a la justificación. Es necesario que dejes de estar buscando una explicación que te da el permiso para hacer lo que tú sabes que estás haciendo mal. Porque aquí todos sabemos lo que estamos haciendo mal, que desagrada al Señor. Vamos a tomar decisiones serias. Si eres cristiano, si no lo eres, si estás cerca o estás lejos, no importa cuál es el lugar delante de Dios donde te encuentres en esta noche. Abre tus labios y dile al Señor: perdóname. Yo sé que tú vas a juzgar mis hechos un día. Yo me arrepiento. Yo sé que lo he hecho mal, pero yo renuncio a esa manera de actuar y no me justifico más. Renuncia a toda justificación. Y empieza a llamar lo que haces que desagrada a Dios, como lo llama la Biblia, pecado. Porque todo lo que transgrede la ley de Dios, todo lo que desagrada a Dios, se llama pecado. Ahora le ponemos muchos nombres: error, o acciones malas. No. Di conmigo: pecado. El pecado nos puede llevar al infierno si no nos arrepentimos, si no nos devolvemos de esos caminos que desagradan a Dios, que están lejos de Él.
hombre reconoció que el Señor era el Salvador de su vida. Y fíjense qué hermoso esto. Este hombre tenía los 2 pies clavados, las 2 manos clavadas, pero su corazón fue libre, libre para reconocer que ese era el Señor y Salvador de su vida, libre para decirle: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Tú puedes estar atravesando la situación más difícil de tu vida, tú puedes sentirte atado, encadenado, sin salida, con obstáculos delante de ti, pero tu corazón puede ser libre para entender que por encima del problema, que por encima de la situación está tu Dios, aquel que es el Todopoderoso, aquel que hace posible lo imposible, aquel que en un instante, en un de repente puede sacarte de la situación y cambiar tu vida para demostrarte que Él es el Señor Todopoderoso Dios. El Mesías estaba en el peor momento de su existencia en esta tierra, porque las tinieblas gobernaban en ese momento, porque el pecado de la humanidad había caído sobre él. Pero en ese momento, en el momento más terrible de su vida, cuando tuvo que verse separado del Padre, salvó a un pecador, a un hombre que estaba en la cruz por su pecado, pero que había tomado en ese instante la decisión correcta de decir: yo te necesito, Señor. Yo no puedo vivir la vida como yo quiera vivirla. Yo te necesito, Señor. Para el Mesías, las circunstancias adversas no fueron obstáculos para traer salvación a ese hombre. Y es lo que el Señor nos pide, que el momento difícil no sea obstáculo para seguir mostrando la fidelidad de Dios. Que no importa lo difícil de la vida, toda situación, por más oscura que sea, tiene que ser instrumento para nosotros seguir salvando a otros, para nosotros seguir llevando misericordia, palabra de fortaleza, palabra de esperanza. Ninguna situación puede clavarnos la boca y el corazón para seguir amando a los demás. Y tenemos que preguntarnos: este hombre, antes de ser crucificado, fue juzgado y no se arrepintió. Fue azotado porque los presos lo azotaban y no se arrepintió. Pero ahí en el madero, al lado del Mesías, se arrepintió. Tenemos que darnos cuenta cómo en este hombre oyó al Mesías decir: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor que este hombre ladrón allí crucificado vio mostrar al Mesías, cuando lo normal era que orara y dijera: Señor, destrúyelo, Señor, manda fuego del cielo y acábalo y consúmalos a todo lo que lo injuriaban, lo azotaron y lo crucificaron, y todavía allí en el madero de él se burlaban. Los cultos, los gobernantes de aquel tiempo. Y ahí el Señor sacó de su corazón una oración intercesora a favor de ellos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La palabra de Dios nos dice, amados míos, que nosotros seremos conocidos por la manifestación del amor. El amor del Mesías, aún por sus enemigos, salvó a ese hombre crucificado en aquella cruz a su lado. Tú y yo tenemos que reaccionar ante esta verdad y saber que el amor que manifestemos cambiará vidas. Nadie se resiste al amor. Amados, nadie se resiste al amor. Allí en el Gólgota hubo dos decisiones, una para vida eterna y otra para muerte eterna.
Uno que entendió que tenía que hacerlo a la manera del Señor y otro que prefirió seguir haciendo las cosas como él entendió que eran. Que pienses en ese madero con el Señor crucificado al lado de esos dos ladrones. Y como el amor del Mesías arrebató de las mismas garras de Satanás al ladrón de la derecha. Fíjense que las escrituras no registran ni el nombre de ellos. El nombre no importa. Son el prototipo de la humanidad, el prototipo de nuestras vidas. Allí está el Mesías delante nuestro. Él venció la cruz, el pecado, la muerte y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Pero Él se dio por entero, sin reservas, porque